Bienvenidos, estimadas y estimados docentes, directivos y comunidad educativa a la asistencia técnica correspondiente al mes de julio. Reciban un cordial saludo de nuestra UGEL 14. Mi nombre es Guadalupe de la Cruz Mendoza, especialista del nivel inicial, y en esta oportunidad compartiré el tema desarrollo de las competencias de lectura y escritura en el nivel inicial, cuyo propósito es fortalecer las competencias pedagógicas de las docentes del nivel inicial en el uso de las estrategias que promueven el desarrollo de las competencias de lectura y escritura. Para dar inicio al desarrollo de esta presentación, es necesario tomarnos unos minutos para poder reflexionar y recordar aquellos momentos en que nosotros aprendimos a leer y a escribir. Es decir, aquellas experiencias de aprendizaje en nuestros tiempos escolares. Para responder a la pregunta, ¿cómo nos enseñaron a leer, a escribir? Para ello, observaremos la primera lámina que se encuentra en pantalla, en el que nos describe cómo la docente nos iniciaba en la lectura y la escritura. Vemos que iniciábamos con el conocimiento de las vocales, y para ello nuestros maestros nos presentaban láminas contenidas de imagen, de palabra y vocal, y en el que nos preguntaban reiteradamente el nombre de la vocal, presentándonos, y debíamos nosotros de repetir innumerables veces hasta lograr identificar la vocal, aprenderla y leerla ante cualquier situación. Junto a ello, también iba de la mano la escritura, porque una vez que nosotros lográbamos este aprendizaje, nos presentaban las hojas de aplicación, en el cual nos mostraban la imagen, nos escribían la vocal, y nosotros teníamos que repasar por encima de la vocal en puntos y luego escribir la vocal de manera mecánica y repetitiva y sin ningún sentido comunicativo. Así es, entonces, consecutivamente a ello, y cuando ya lográbamos este aprendizaje de las vocales, también nos enseñaban las consonantes, y empezábamos siempre con la consonante M, ¿no? Y nos decían, esta es la consonante M, se llama M, ¿no? Y nos enseñaban a escribir la M. Recuerdo que mi maestra me llevaba de la mano para escribir la M, y me decía M, 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 y yo escribía, ¿no? Muchas veces, repetitivamente, hasta lograr, ¿no? La habilidad de escribir la letra M. Una vez lograda, ya pasaban los días y de manera progresiva llegaba el aprendizaje, uníamos esta consonante con la vocal y nos decía siempre este cantar que seguramente les va a recordar a cada uno de ustedes. M con A, ma, M con E, me, M con I, mi. Y así sucesivamente aprendíamos las sílabas. Ma, me, mi, mo, mu, ¿no? Entonces, y así sucesivamente íbamos aprendiendo las otras consonantes, luego de repente utilizábamos alguna palabra, mamá, memo, mima, ¿no? Y bueno, si nosotros, estimados maestros, directivos presentes en esta sala, nos ponemos a reflexionar sobre esta forma de aprendizaje en la cual nosotros hemos aprendido a leer y escribir, podríamos decir que sí hemos logrado ese aprendizaje. Sin embargo, ¿cómo lo hacíamos? ¿Cuál era la forma en la cual llegábamos a este aprendizaje? Era repetitivo, era mecánico, memorístico. ¿Qué quiere decir con ello? Que en este contexto, en ese contexto, se consideraba al niño como un sujeto pasivo, receptivo, en el que el docente era el centro de todo proceso de aprendizaje. Era quien transmitía el conocimiento al niño. Era el que enseñaba todo y el niño solamente aprendía. Esta era la forma en la cual nosotros aprendimos a leer y a escribir.
Contrario a esta concepción tradicional que acabamos nosotros de escuchar, Ferreiro y Teberovsky en el año 2013 nos mencionan que el niño es un sujeto que trata de manera permanente de comprender al mundo que le rodea, que no necesita ser transmitido en conocimiento, sino más bien es un sujeto que logra el aprendizaje a través de las experiencias que enfrenta día a día y que construye sus propias categorías del pensamiento a través de las múltiples interacciones que viene desarrollando con su entorno inmediato. Por ello, vale decir que la niña y el niño son sujetos que aprenden. Sí pueden lograr aprendizajes, pero a través de las diversas interacciones y experiencias de su entorno. Para ese aprendizaje necesitamos de un adulto que lo acompañe, que le brinde las estrategias, los recursos, que interactúe con ellos para que sean los propios niños quienes construyan sus aprendizajes de la lectura y la escritura. Lo importante es presentarle variadas situaciones de lectura y promover en ello el hábito, el interés y la motivación por el mundo escrito. ¿Qué entendemos por competencia de lectura? Según el currículum nacional, en el nivel inicial, leer significa leer de manera no convencional, es decir, leer sin haber adquirido el sistema de escritura alfabética. Esto se refiere específicamente porque los niños y las niñas del nivel inicial leen textos por sí mismos a partir de la elaboración de sus propias hipótesis, de relacionar sus propios conocimientos con los elementos que encuentran en el texto, tales como las imágenes, las palabras, las letras. Aquí es importante quedar en claro que no se espera que los niños y niñas culminen el nivel inicial leyendo de manera convencional. Partiendo de esta premisa, podemos entonces iniciar el análisis de la competencia. Lee diversos tipos de texto en su lengua materna. Para ello, estamos haciendo uso del estándar de aprendizaje y de las capacidades. El estándar de aprendizaje nos va a describir qué es lo que el niño debe lograr al finalizar el ciclo. Y las capacidades son aquellas que tienen que ser movilizadas durante el desarrollo de las actividades con la finalidad de lograr la competencia. El equipo del nivel inicial ha considerado algunas estrategias para promover el desarrollo de la competencia LEE. Para ello, hemos considerado cuatro estrategias que van a permitir promover este desarrollo de lectura en nuestros niños y niñas del nivel inicial. La docente lee a los niños. Es una primera estrategia en el cual la docente comparte una lectura con los niños y niñas, brindándoles la oportunidad de que ellos puedan identificar los diferentes tipos de textos que existen en el sistema lector. Además, cuando la docente lee, el niño presta atención, el niño acompaña la lectura a través de las imágenes del texto, el niño construye su propio aprendizaje o el sentido del texto. Además, en esta interacción entre la docente y el niño, empiezan a distinguir entre la lengua escrita y la oralidad. Otra estrategia para promover el desarrollo de la lectura es interacción con el material gráfico. Para ello es muy importante que los niños y niñas entren en contacto con los textos y que éstas deban estar a su alcance. Para ello es importante que se implemente la biblioteca en el aula, la biblioteca en el hogar, ¿no? Y esta estrategia se pueda promover tanto en casa como en la institución educativa. Otra estrategia que se ha considerado también con los niños y niñas es el ambiente alfabetizador. Es un espacio en el cual, ¿no?, los niños y niñas van a interactuar
con un ambiente letrado, con carteles, con mensajes, con actividades lectoras que puedan desarrollar los niños y niñas. Y finalmente, tenemos otra estrategia de la lectura con un propósito. Esta lectura con propósito se refiere justamente a la lectura que el docente realiza con una intención pedagógica, de poder desarrollar competencias comunicativas. Asimismo, hemos considerado algunos momentos de promoción de la lectura durante la jornada escolar. Y ahí podemos identificar, por ejemplo, en los momentos de las actividades permanentes. Aquí los niños y las niñas leen su nombre para poder registrar su asistencia. También aquí los niños leen los carteles de los días de la semana, identificando el cartel del tiempo, utilizan los acuerdos de convivencia, los niños y las niñas leen los nombres en el cartel de las responsabilidades. Mira, todas estas estrategias y todas estas situaciones que nosotros podemos promover de lectura. ¿En qué momento más? En el refrigerio. Claro, también en el momento de refrigerio también es un momento oportuno para que nosotros podamos promover el desarrollo de la lectura. Por ejemplo, cuando los niños abren sus loncheras, ¿no? A veces traen galletas, traen algunos envases en el cual tienen pues una escritura, un mensaje letrado. A partir de esa situación nosotros podemos, ¿no? Conversar con los niños. ¿Por qué crees que dice? El niño dice, he traído mi galleta soda. Y entonces nosotros podríamos decirle, ¿dónde dice soda? ¿Y por qué le dice soda? ¿No? A veces dice, he traído mi yogur Laibe. Entonces nosotros promover esa lectura. ¿Y dónde dice Laibe? ¿Dónde crees tú que dice Laibe? ¿Por qué? ¿No? Entonces podemos nosotros ir desarrollando ciertas estrategias dentro de la jornada escolar. También podemos desarrollar nuestra lectura en el marco del proyecto de una unidad de aprendizaje, ¿no? Ahí podemos nosotros, por ejemplo, leer libros, revistas para poder buscar información, ¿no? Podemos de repente organizar también nuestros espacios de lectura. Por otro lado, cuando nosotros iniciamos nuestra jornada escolar, los niños también podrían considerar como una situación para promover la lectura. Por ejemplo, cuando los niños ingresan al aula y marcan o escriben sus nombres, ¿no? O cuando identifican el sector de las loncheras, ellos van y colocan sus loncheras y dicen, ahí dice lonchera. ¿Por qué has colocado ahí? Le preguntamos y ellos dicen, porque ahí dice lonchera, es el sector de las loncheras. También a la hora del cierre de la jornada escolar, también podemos promover la lectura a través de un cuentacuentos, a través de unos minutos de lectura, o de repente en un momento de espera podríamos proporcionarle algunos textos para que ellos puedan acercarse a la lectura y puedan sentir ese gusto y placer por la lectura. Muy bien, hasta ahí hemos finalizado la parte de lo que es lee. Ahora vamos a desarrollar la segunda competencia. Escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. Y para ello también vamos a hacer uso de nuestro estándar y de las capacidades que se van a movilizar. En este caso, el estándar de escribe pide y exige que el niño escriba a partir de sus hipótesis de escritura diversos tipos de texto, ¿no? Que el niño desarrolle sus ideas en torno a un tema con una intención de transmitir ideas y emociones. Además, en este escrito, el niño tiene que seguir la linealidad y direccionalidad de la escritura. Para ello, las capacidades, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada, utiliza las convenciones básicas de forma pertinente, reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito. Adecúa el texto a la situación comunicativa. Qué importante es que nosotros, los docentes, también conozcamos que en este lee y escribe tiene que tener una intención comunicativa. ¿Para qué va a escribir?
a quién le va a escribir y qué es lo que le va a escribir, ¿no? Entonces, estimadas maestras, qué importante es conocer este estándar, qué es lo que me exige el estándar y qué capacidad yo tengo que movilizar para poder lograr el desarrollo de la competencia escribe. Para ello, tenemos que seguir un proceso. Este proceso para promover el desarrollo de la competencia escribe está establecido en 4 espacios. 1, la maestra tiene que analizar y comprender los niveles de escritura. No podemos nosotros trabajar o acompañar al estudiante, brindar una retroalimentación si nosotros no conocemos qué es lo que nos pide la competencia. Entonces es importante que leamos, ¿no? Que analicemos y comprendamos estos niveles de escritura por las que pasa el niño según las etapas de su desarrollo, ¿no? Número 2, identificar el nivel de la escritura en el que se va a encontrar los estudiantes. Entonces, una vez que nosotros desarrollemos estas estrategias, ¿no? Con la competencia escribe, tenemos que nosotros identificar al niño en qué nivel de escritura se encuentra. ¿Para qué? Para poder luego plantear algunas estrategias de mejora con respecto a promover el desarrollo de las competencias escribe. Y finalmente, hacer el seguimiento al desarrollo de la competencia en los estudiantes, con la finalidad de que el niño vaya progresando, ¿no? De manera reiterativa y pueda mejorar y pueda fortalecer esta competencia escribe en su práctica diaria. Considerando entonces algunos niveles de escritura que toda docente debe conocer, hemos tomado a los niveles de escritura según Emilia Ferreiro. Para ello hemos identificado 4 niveles de escritura: hipótesis presilábica, hipótesis silábica alfabética y la hipótesis alfabética. En ella nos menciona que la hipótesis silábica, los niños asocian los escritos con aspectos visuales y gráficos, sin comprender la correspondencia entre los sonidos y las letras. En la hipótesis silábica, los niños reconocen que las palabras están compuestas por unidades más pequeñitas, ¿no? Ahí esas son las llamadas sílabas. Y van a ir asignando una letra o una grafía a cada sílaba. Pero aún todavía no comprenden las reglas ortográficas. En la hipótesis silábica alfabética, los niños ya combinan la comprensión de las sílabas con la relación entre los sonidos y las letras. Aquí los niños pueden escribir algunas sílabas correctamente, pueden tener algunos errores. En algunos momentos mezclan letras o escriben algunas de forma incorrecta. Y en la hipótesis alfabética, los niños comprenden las relaciones regulares entre los sonidos y las letras y las utilizan de manera convencional. Como ustedes están observando, ya el niño está utilizando de manera convencional las letras y las convenciones ortográficas para escribir de manera más precisa. Asimismo, hemos considerado algunas estrategias para promover el desarrollo de la competencia escribe. Una de las competencias consideradas es los niños dictan y la maestra escribe. Es una primera etapa en la cual la maestra ofrece apoyo pedagógico al niño a través de su expresión. Entonces, el niño, como no puede escribir en esta primera fase, entonces dicta a la maestra para que la maestra lo escriba. Es una estrategia para promover el desarrollo de la competencia escribe. Los niños escriben por sí mismos de manera libre. Esa es la segunda estrategia. O sea, tenemos que promover a los niños y niñas a que ellos puedan escribir por sí mismos de manera libre, pero con una intención y un propósito comunicativo. De repente, según su interés, según su propia iniciativa, el niño puede escribir una carta, puede escribir un mensaje, puede escribir un saludo. Y ahí tenemos que ir nosotros acompañándolo para que el niño vaya
promoviendo esta competencia del desarrollo de la escritura. Otra competencia que podemos nosotros decirles a cada uno de ustedes es la escritura de su nombre. Para que nosotros podamos promover este desarrollo de la competencia, el niño debe escribir su nombre o debe utilizar su nombre como punto de partida para poder iniciarse en la escritura, ¿no? Y otra estrategia también es la escritura espontánea de listas. Por ejemplo, cuando estamos desarrollando nuestros proyectos, nuestras actividades, invitar a los niños para que ellos puedan escribir una lista de, por ejemplo, útiles, una lista de ingredientes que deba traer para el proyecto que se va a desarrollar, o puedan de repente escribir sus compromisos, puedan escribir de repente los acuerdos que se ha establecido en el aula, pero de manera espontánea, sin presionarlos, sin hacer de que lean sin hacer de que ellos escriban. Otra estrategia es la escritura espontánea, ¿no? Permitir que el niño y niña puedan realizar sus escritos según sus intereses, sus necesidades. Y también podríamos nosotros invitarlos cuando trabajamos en el desarrollo de un proyecto, cuando estamos desarrollando nuestras normas de convivencia, invitarlos a que ellos escriban cuáles son sus compromisos que están estableciendo, ¿no? O de repente hacer un listado de los jugadores, hacer un listado de los alimentos, de los productos que vamos a traer para desarrollar nuestro taller, etcétera. Entonces, estimados maestros, nosotros debemos promover el desarrollo de la competencia escribe de una manera natural, sin presionar a nuestros niños, ya que estos son escrituras que va a partir de su propio interés, de su propia necesidad y con un propósito comunicativo. Muchas gracias.